Nosotros estamos entre los 5 mayores exportadores de azúcar del mundo. Recibimos visitas de todo el mundo que vienen a ver lo que estamos haciendo. Para adaptarlo a ellos. Para adaptarlos a ellos. Es una agricultura de precisión, usamos satélites a través de satélites y distintos filtros que tienen las cámaras. Podemos ver plagas, niveles de humedad, de maduración de las plantas. Todos nuestros campos están georreferenciados, cada surco. Entonces ya hoy en día los tractores tienen piloto automático y pueden caminar sin que nadie los maneje. En tema de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Guatemala trabajando en diferentes gremios empresariales y de responsabilidad social? Bueno, desafortunadamente, y pasa en muchos lados, pues, o sea, se ataca mucho a organizaciones, a los empresarios, que son realmente los que hacen el país. O sea, el país ha llegado a donde ha llegado no por las maravillas de gobiernos que ha tenido, sino porque ha sido una constante. El sector empresarial ha hecho que el país se desarrolle. Y resulta que Guatemala, a nivel de responsabilidad social empresarial, es muy avanzada. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Lumen Podcast. El podcast donde aprendemos de gente que está haciendo las cosas de una manera disruptiva, distinta y que consigue el éxito haciéndolo, sea el éxito lo que sea para cada quien. Hoy tengo el gusto de conversar con un líder que ha pasado más de 4 décadas tomando decisiones complejas en industrias de gran escala, desde manufactura global hasta agroindustria, desde miles de colaboradores hasta comunidades enteras que dependen de una operación bien liderada. Álvaro Ruiz es ingeniero industrial, líder empresarial y hoy gerente general de Ingenio La Unión, una empresa que por más de medio siglo ha sido motor de desarrollo en la costa sur de Guatemala. Además ha tenido un rol clave en gremios empresariales, responsabilidad social y cambio climático. Esta conversación no se basa solo en esa experiencia, sino también en lo que ha sido crecer en la parte de liderazgo, en innovación de industrias que uno a veces piensa tradicionales y la responsabilidad de pensar a largo plazo. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Kini, por la invitación. Es un gran gusto acompañarte y acompañar a todo el público que ya tienes en este gran programa. Buena nota, vos. Mira, me encantaría empezar por el inicio. ¿Dónde naciste y cómo fue tu vida de joven? Bueno, yo nací en Colombia, nací en Bogotá, pero crecí en Cali. Casualmente, mi vida estuvo muy alrededor de la industria azucarera en Colombia, porque mi papá estaba en la industria azucarera. Entonces, desde pequeño, pues, yo vivía lo que era ese mundo, estar en medio de los cultivos y las sirenas de la fábrica, los ruidos y toda la maquinaria y todo eso. Cuando pues ya me fui a estudiar, primero pues, el colegio, la universidad, dije yo, jamás voy a volver a poner un pie en un ingenio. Dije yo, ya cumplí mi cuota y mira el destino, al cabo de un montón de años, pues ahí resulté también de nuevo y muy contento de regresar a mis orígenes, ¿no? Qué buena onda, las vueltas de la vida. Sí. Digamos, ¿qué valores o experiencias podrías tener de esa etapa que crees que marcaron la forma en que hoy lideras? Bueno, la diferencia muy grande entre una empresa normal y un ingenio es que en una empresa, en una ciudad, pues tú vas a la empresa durante el día y al finalizar el día te vas a tu casa y ya es otro mundo. Cuando tú estás en un ingenio, ese mundo es mucho más amplio, porque ahí viven las familias, ahí haces tu parte social, ahí tenemos clubes deportivos. Entonces, en realidad, tu ambiente de trabajo se vuelve tu círculo familiar, tu círculo de vida. Entonces, cuando uno lo vivió desde un niño y ahora le toca liderar a uno una empresa de ese tipo, uno entiende cómo se vive, cómo se piensa, cómo se siente, cuáles son las cosas que le gustan, no le gustan a la gente. Y parte de la motivación y la felicidad de un empleado en una organización es que su entorno familiar esté contento, esté identificado y esté feliz de estar ahí. Entonces,
me ha servido mucho para manejar esos aspectos. Qué interesante, porque es todo el tiempo, ¿verdad? Que lo decís como un microsistema o Exacto. ecosistema que es importante nutrirlo en 360, ¿verdad? Que los chicos tengan una buena experiencia de colegio, ¿verdad? Que las familias tengan una buena experiencia de reunirse también y compartir. Sí, Y todo pegado de alguna manera también al ciclo de naturaleza, ¿verdad? Que son los tiempos de cosecha, los tiempos exacto. ¿verdad? De zafra, etcétera. Después de más de 40 años liderando organizaciones grandes y complejas, ¿cómo definirías hoy tu estilo de liderazgo? Bueno, mi formación, yo estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá, que es una universidad de jesuitas, y nos enseñaron dos cosas básicas. Uno es a trabajar con la gente. Entonces siempre Colaboración. mi estilo de liderazgo es mucho enfocado en colaboración, en hacer que la gente esté motivada, que la gente esté muy clara de sus objetivos, que esté muy identificada con lo que se está haciendo, en traer y mantener a la mejor gente. Y por el otro lado, también era una universidad muy creadora de líderes, ¿no? O sea, desde el día uno, todas las cosas te las explicaban y te las enseñaban en función de máximo líder de cualquier organización. Entonces, eh, te, Buenísimo. te queda como ese gen desde el día uno de que uno tiene que llevar hacia adelante las cosas y tiene que hacer que las cosas pasen, no estar dependiendo de que le digan o que otros empiecen a hacer, sino que es uno el motor y si uno tiene un buen equipo, gran gente con uno, vas a lograr lo que sea. Buenísimo. ¿Tu venida a Guatemala fue por tema de trabajo? No, cuando yo estaba empezando la universidad, a mi papá lo trajo la industria azucarera de Guatemala. Entonces él se vino para acá y yo empecé a venir en las vacaciones. Entonces yo, pues al estar viajando durante los 5 años de carrera, pues me fui ya familiarizando con Guatemala, empecé a tener amigos, conocí el ambiente de negocios, el mundo de aquí, porque en Sudamérica, Centroamérica no es tan conocido, digamos, no está en la mira, pero me gustó muchísimo. Así que cuando terminé mi universidad dije, bueno, me voy para Guatemala y toda mi vida profesional la he hecho aquí en Guatemala por más de 40 años. Ah, qué buenísimo vos. Interesante. ¿Qué has visto digamos, hay gente que ve la industria azucarera tal vez como una industria tradicional, ¿verdad? A lo mejor pensar en poco innovadora, pero yo sé que hay muchas innovaciones y que Guatemala lidera muy bien en la industria global. ¿Qué innovaciones has visto tú que han pasado en Guatemala y que son admirables compartir? Sí, antes de hablar de las innovaciones, me gustaría poner en perspectiva la industria azucarera de Guatemala frente al mundo. O sea, nosotros estamos entre los 5 mayores exportadores de azúcar del mundo. Los competidores nuestros que están en esos 5 primeros lugares son Brasil, Australia, India, Tailandia y Guatemala. Si nosotros usáramos, por ejemplo, un plato de comer normal, esos platos serían Australia, Brasil, India, y la uña de un dedo sería Guatemala. O sea, si hacemos una comparación a escala de qué significa cada uno de estos países. Y en esos otros países, la infraestructura está mucho más desarrollada. Hay centros de investigación que los gobiernos de esos países invierten para innovar y mejorar la tecnología de la industria. En Guatemala, a nosotros nos ha tocado hacer las carreteras, hacer los puentes, hacer la terminal para exportar el azúcar, Increíble. tener el centro de investigación y pagarlo nosotros. Y a pesar de esas dificultades y de esas pues poca infraestructura del país, nos hemos logrado colocar a la par de ellos. Hoy en día, pues nosotros vivimos haciendo visitas. Hace 3 años estuve en Australia, hace un par de años en la India, Brasil vamos cada rato, pero la verdad es que cuando tú vas a sus fábricas, a sus operaciones agrícolas,
tú ya no encontrás grandes diferencias. Es más, con la mayoría de países ya vienen a Guatemala, o sea, nosotros específicamente en Ingenio La Unión recibimos visitas de todo el mundo que vienen a ver lo que estamos haciendo. Para adaptarlo a ellos. Para adaptarlos ellos. Hoy en día, pues ya la agricultura ya cambió totalmente. Es una agricultura de precisión. Usamos satélites a través de satélites y distintos filtros que tienen las cámaras. Podemos ver plagas, niveles de humedad, de maduración de las plantas. Todos nuestros campos están georreferenciados, cada surco. Entonces ya hoy en día los tractores tienen piloto automático y pueden caminar sin que nadie los maneje. Wow. O sea, sí va gente para hacer las otras operaciones, pero ya el tractor y todo se maneja con sistemas referenciados automáticamente. La fábrica está bastante automatizada, con mucha inteligencia artificial, optimizando los distintos procesos, muchas herramientas de inteligencia artificial para predecir mercados, para predecir clima, para predecir varios aspectos que son complicados en esta industria, porque en una industria que está bajo un techo y tú dominas todo bajo ese techo, pues no tenés que estar pensando de si va a llover, no va a llover, que si el volcán hizo erupción y hubo lajares, o si... Que en otros lugares no tienen esos problemas. Nosotros tenemos... Los de los volcanes. Exacto, tenemos todo eso, pero también tenemos muchas herramientas para predecir y mitigar posibles efectos. Es bastante lo que se ha desarrollado, toda la parte tecnológica en la agroindustria. ¿Qué temas a lo mejor son diferentes a otros negocios en los que quizá hay que pensar más a largo plazo de lo que otra industria lo haría? Por ejemplo, todo el tema ambiental, todo el tema de cambio climático, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el suelo, con el agua, con el aire, porque si nosotros mal manejamos el suelo, va a dejar de ser productivo. Si malgastamos el agua, no vamos a tener agua para seguir en la actividad. Los temas de cambio climático, de incremento de temperatura, afectan lo que estamos haciendo. Entonces, tú tienes que pensar en todo eso a muy largo plazo, porque un área que hoy en día tiene un suelo fértil, mucha agua, si tú no lo cuidas, en el largo plazo eso se pierde. Y todos los minerales. Y totalmente se agota toda tu actividad, ¿no? Órale. ¿Qué decisiones has tomado que has pensado, órale, este es un riesgo, pero que al final ha resultado ser algo interesante, digamos, en temas de no solo el negocio, sino responsabilidad social, tema de comunidad? Bueno, ahí estamos hablando de dos cosas bien distintas, ¿no? O sea, a nivel de negocio, digamos, tal vez me refiero más a otra actividad en la que estuve antes. Yo estuve en la industria de manufactura de ropa. Ajá. Aquí empezamos, pues cuando yo entré, era una empresa como de 3.500 empleados, llegamos a tener más de 20.000. Wow. Y llegamos a ser la fábrica de jeans más grande del mundo. Wow. Allí, pues la moda cambiaba constantemente, todos tus procesos tenían que cambiar constantemente y todo el tiempo tenías que tomar muchos riesgos porque a medida que la moda cambia y que cambian las técnicas no solo de construcción, sino de lavados, cuando salieron todos los jeans rotos y pintados y todo eso, se usaba tecnología que nunca antes había estado presente en esa industria. Y la verdad que fue la forma en que nosotros la hicimos crecer y llegar a lo que fue tomando muchos riesgos. Cada vez que los clientes salían con este tipo de cosas nuevas y nos decían, ¿ustedes la pueden hacer? Les decíamos sí. Primero decíamos sí, después teníamos que ir muy espíritu emprendedor, ¿verdad? A buscar cómo hacerlo. Y entonces eso nos creó una dinámica de que todo se puede y que todo lo puedes desarrollar, todo lo puedes
llevar a cabo si te lo propones y tener la gente correcta una vez más. Y pues ahí nos tocó tomar muchas veces muchos riesgos de lanzarnos a pedidos y a temas que nunca habíamos tenido en nuestras manos. Era una ciudad, pues, o sea, la Ajá, factura de sí, 20,000 así personas. sí, Wow. sí, sí. Y en relación al tema de comunidades, esa es otra gran diferencia de las empresas dentro de la ciudad y las empresas en el sector rural. Porque tú aquí puedes ser la empresa más grande de la ciudad, pero ¿quién es tu comunidad? O sea, se pierde esa influencia tuya en medio de toda la gran masa que vive en una ciudad. Sí. Pero cuando tú estás en un área rural, tú sí sos un foco muy importante para las comunidades que están alrededor. Y así como ellas dependen de ti para muchas cosas buenas, si tú no lo manejas bien, tú también puedes afectarlos a ellos en cosas negativas, o sea, en temas de ruido, en temas de tránsito, en muchos temas que en el pasado uno no era consciente de eso. Y por eso empezaron en muchos lados a generarse conflictos y temas. Afortunadamente, pues en la industria azucarera, desde hace muchos años fuimos conscientes de nuestro rol en esas áreas rurales y pues hemos aprendido, porque eso se aprende todo el tiempo, no es así nomás, aprendido a conocer, a manejarnos con nuestras comunidades y realmente a llevar una convivencia bastante buena, de mutuo beneficio, también de compromiso de nosotros hacia ellos, que ellos mismos monitorean y cumplimos. Y al final, eso nos permite tener una operación que abarca muchas comunidades y vivir en paz, en armonía, pues sin conflicto, que es tan Qué importante. buenísimo eso. ¿Qué es algo que te apasiona? En lo personal, tal vez. ¿Qué haces? Bueno, Se te va el tiempo rápido. a mí siempre me apasiona volar y hace no tanto tiempo, pues por fin aprendí a volar y ya saqué mi licencia de piloto y vuelo. Casi toda la vida lo que hice fue jugar tenis. Jugué tenis como 50 años, pero hasta que me lesioné el hombro ya de una manera que ya no lo pude corregir y entonces me tocó dejar el tenis que era mi... Esas lesiones son duras. Sí, sí, así es. Y ahora pickel y ese tipo tampoco. No, Paddle. me duele mucho el hombro cuando... ¿Qué tal ha sido el aprendizaje de volar? Muy bonito, es una aventura linda todos los días. Pues tanto gozarse el tener todos los controles del avión como el disfrutar de estar en el aire, de la naturaleza y de todo el grado de cuidado que uno tiene que tener, sobre todo aquí en el aeropuerto de La Aurora, que es de mucho tráfico, y en los aterrizajes y en los despegues estar oyendo 20 conversaciones al mismo tiempo y saber cuál es el lugar que le toca a uno y cómo, y todo es muy bien interesante. ¿A quién admira Álvaro Ruiz y por qué? Bueno, he tenido la suerte de conocer a varios líderes. Tal vez hubo uno que influyó mucho en mí, que es de aquí de Guatemala. Se llama Miguel Fernández. Él fue mi jefe como por 20 años. Una persona muy visionaria, igualmente muy de trabajo en equipo, ha emprendido cosas muy grandes y en todas pues le ha ido muy bien. Y en todas esas cosas que ha emprendido, pues el equipo de gente que ha estado con él ha sido parte fundamental y parte en la cual ellos también se han desarrollado, también han mejorado, también ha cambiado sus vidas. Entonces es un tipo de liderazgo que me gusta mucho admirar y seguir. Buenísimo. ¿Algún libro que te haya cambiado la vida y que quisieras compartirle? Bueno, hay muchos. Hay uno que leí hace poco que te cambia un poco también en varias perspectivas, ¿no? Que se llama Enamórate del problema y no de las soluciones.
Este libro lo escribió el que inventó Uber, porque y sobre todo hoy en día es muy útil ese tipo de contenido porque todo lo queremos resolver con tecnología y primero nos enamoramos de la solución Y hacemos un gran... y hacemos una gran cosa para algo que a lo mejor no necesitaba eso y eso es lo que te dice el libro, es no, cuando vas a hacer cualquier cosa, enamórate del problema, conoce qué lo produce, qué lo mejora, qué lo cambia y luego busca cómo es la manera más fácil de solucionarlo. Dice, a veces simplemente crear un grupo de WhatsApp en el que la gente escriba algo te soluciona el problema. Y la gente quiere meter una herramienta de inteligencia artificial con estadística y eso no te dice, busca primero entender bien el problema, enamórate de él y luego ya mirarás cuál es Está muy bueno ese. En tema de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Guatemala trabajando en diferentes gremios empresariales y de responsabilidad social? Bueno, desafortunadamente, y pasa en muchos lados, pues, o sea, se ataca mucho a organizaciones, a los empresarios, que son realmente los que hacen el país. O sea, el país ha llegado a donde ha llegado no por las maravillas de gobiernos que ha tenido, sino porque Ha sido una constante. el sector empresarial ha hecho que el país se desarrolle. Y se le ataca mucho y se pinta una mala imagen. Y resulta que Guatemala a nivel de responsabilidad social empresarial es muy avanzada. Y resulta que Guatemala a nivel de responsabilidad social empresarial es muy avanzada. La organización que promueve y propaga todos los temas de sustentabilidad, de responsabilidad social, y fui presidente de esa organización, y a raíz de eso me tocó conocer mucho qué está pasando en México, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Chile, qué estaba pasando en Colombia, en ese tipo de temas, y me encontraba con que la gran mayoría de organizaciones de Guatemala están haciendo mucho más, está mejor organizado, mejor enfocado hacia el tema que lo que está en otros países. Uno mira los diferentes gremios, puedo hablar, digamos, como más fácil la hora del gremio azucarero. Nosotros, independiente de lo que hacemos a nivel de cada empresa, tenemos a nivel de todo el gremio un plan de sustentabilidad, un plan de responsabilidad social muy poderoso que lo llevamos a cabo, que lo monitoreamos, o sea, tenemos auditores que nos están todo el tiempo viendo que los temas de cuidado del agua, del ambiente, de los compromisos con las comunidades se cumplan y nos multamos nosotros mismos, o sea, tenemos un sistema que cuando incumplimos... En el que se pusieron de acuerdo todos y es parte de la gobernanza. Exacto, nos pusimos de acuerdo y dijimos nosotros vamos a cumplir esto y vamos a respetar esto y vamos a hacer que las cosas sean de esta manera en estos temas tan importantes. Y entonces el que no cumple tiene su multa. Y es un buen incentivo para que todos cumplan. Y es un buen incentivo y ha hecho que todo el gremio lo esté haciendo bien. Ahora uno va a otras organizaciones como CMI, como Cementos Progreso, etcétera, etcétera, y va a encontrar la cervecería, va a encontrar muchos programas y mucha conciencia y mucho muy buen manejo en estos temas. Que eso es interesante, ¿verdad? Es similar a lo que decías respecto a la producción de azúcar en Guatemala, que Guatemala está punteando, y luego lo comentas también respecto a responsabilidad social, que en Latinoamérica y otros países también va punteando. Sí. Aquí venían de México las organizaciones empresariales a ver cómo estábamos trabajando en centrarse. Todos los años el Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social se llevaba a cabo en Guatemala y teníamos full el lugar donde lo hiciéramos y aunque hacíamos también, intercambiábamos empresarios y luego jóvenes, se llenaba cada evento y se llena pues todavía, o sea, sí hay una gran conciencia de lo que hay que hacer en ese campo y se está haciendo.
Claro, como en todo, no el 100% de todas las empresas, pero tampoco como lo pintan de que todas las empresas de Guatemala son Sí. conscientes y todo. No es así. Es buenísimo también comunicarlo, pues, y Sí. saberlo. Y me llama la atención porque te comentaba hace un ratito la Organización de Emprendedores. El capítulo de Guatemala durante más de 10 años fue el más grande de Latinoamérica, teniendo ciudades como Sao Paulo, como Ciudad de México. Sí. Verá, hasta este año nos pasó Argentina. Guate tiene 126 miembros, Argentina ahora tiene 150. Pero ha sido un capítulo Guate que siempre ha estado muy involucrado en liderazgo, muy involucrado en set the pace, ¿verdad? Entonces, muchas cosas nos usan de ejemplo para aplicar en otros países. Pasan muchas cosas buenas aquí que no... Que a veces no se entera, hay que comunicarlas. Y tal vez vale la pena aquí acotar en el tema del azúcar. Hay una organización que es la Organización Internacional del Azúcar, con sede en Londres, que el director ejecutivo es un guatemalteco. Ah, no me digas. Y gracias a ese liderazgo, digamos que la industria de Guatemala se ha ganado. Y hay una unión de ingenios latinoamericanos, en donde están todos los países, incluyendo Brasil, que pues es el gran monstruo de la industria. Y la presidencia de UNALA, que así se llama, la tiene Guatemala también. O sea, y todos han pedido que sea Guatemala quien lleva la asociación. O sea, es también, pues, qué bueno, vos. una muestra de ese liderazgo que nos hemos ganado en el mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo han hecho para tal vez prepararse en función de algo que nos afecta a todo el mundo, ¿verdad? Es la pérdida de talento de Guatemala por tema de migración. ¿Cómo han hecho ustedes años atrás como para irlo previendo y irse preparando? ¿Y cómo le afecta a la industria en general? Sí, ese ha sido un tema muy duro porque, digamos, uno puede competir bastante bien a nivel de Guatemala, de Centroamérica, de Latinoamérica con otras industrias, pero cuando está uno compitiendo un piloto de un cabezal de Guatemala contra lo que gana en Estados Unidos, sí se vuelve una cosa muy difícil. Sin embargo, digamos, en el caso específico de Ingenio de la Unión, hace algunos años iniciamos un programa con otro propósito, pero ese programa que nació con otro propósito nos sirvió para este problema. En un momento que nosotros estábamos empezando a mecanizar aceleradamente toda la parte agrícola, con la cosecha mecanizada, siembra mecanizada, precisamente porque empezaban a haber dificultades para conseguir gente y mucho de automatización en los procesos industriales. Dijimos, hagámoslo diferente. Sigamos vinculando hombres, pero hagamos un llamamiento masivo de mujeres, porque todas estas operaciones agrícolas tradicionalmente han sido muy de trabajo de hombres. Y entonces nos propusimos preparar mujeres para manejar cosechadoras. Una cosechadora es una máquina que cuesta como $600,000. Es súper, pues me imagino que es peligroso. Bien grande, sofisticada. Esas siludas. Exacto. Tractores, cabezales. Y todas estas mujeres que vinieron a trabajar con nosotros no sabían manejar ni siquiera moto. O sea, cuando uno les pregunta a ellos, ¿tú qué hacías antes? Dice, no, yo era mesera en un comedor, yo trabajaba en un puesto de mercado, yo trabajaba en una farmacia, yo no hacía nada. Y de ese nivel las preparamos y hoy en día el 35% de toda la cosecha de Ingenio de la Unión está operada por mujeres. O sea, Wow. son equipos femeninos y tuvimos la grata sorpresa que cuando se vino esta crisis de que la gente empezó a irse, ellas no se fueron. Primero no necesitaban irse porque ya les había cambiado la vida aquí. Muchas de ellas son madres solteras o la familia ya dependía de ellas, no se movieron, están súper identificadas con la empresa, no tienen, tú hablas con ellos y Tienen un propósito. Tienen un propósito y gran parte de la formación fue eso, hacerles construir un plan de vida, un propósito de sus vidas para que no fuera solo la parte técnica, sino que de verdad sus vidas cambiaran, porque
Cuando comentamos que íbamos a hacer este programa en Brasil, nos dijeron, eso no les va a dar resultado, aquí ya tratamos de hacerlo. Y al año todas estaban embarazadas y se fueron y se acabó el programa. Entonces les hicimos todo un programa de Conciencia. conciencia, vas a aprender esto, vas a tener estas oportunidades, haz un plan de vida, no diciéndoles no tengas hijos, no te cases ni nada, sino planifica tu vida, o sea, maneja tu vida y no que la vida se maneje a ti. Y ha sido muy exitoso. Y a raíz de eso, hoy en día estamos vinculando a mujeres en todas las actividades con muy buen éxito. Qué buenísimo, qué interesante manera de manejar ese problema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Enamorarse del problema y no de la solución. Hoy el azúcar muchas veces es puesta tal vez como watch out, ¿verdad? En la dieta humana. Y yo creo que es parte de lo que es bueno platicar y entender también, ¿verdad? Así es. ¿Cómo responderías a esa narrativa? La humanidad o nosotros los hombres hemos como desbalanceado nuestro organismo y siempre lo más fácil es buscar un culpable, ¿no? Y el culpable más popular que han encontrado es el azúcar. Y ha ido evolucionando porque antes tal vez fueron grasas. Sí, ¿verdad? a veces, pero cuando tú miremos un paralelo entre Europa y Estados Unidos. Acordémonos cuando de niños íbamos a un cine, de qué tamaño era la Coca-Cola, de qué tamaño eran los poporopos que nos comíamos. Hoy cuando vamos al cine, la gaseosa más chiquita es un vaso gigantesco, el poporopo más chiquito es una caja. Las hamburguesas de antes eran chiquitas, ahora son más grandes. Las El pizzas, super size me, ¿verdad? y de triple queso y triple no sé qué y triple no sé cuántas. Y cada vez hacemos menos actividad física. Entonces, al final, pues, uno empieza a ver a quién le echa la culpa. Se la echan a la grasa, al azúcar. Muchos productos llevan azúcar, entonces es culpa del azúcar, pero en realidad es culpa de nosotros. Tú, mientras tanto, te vas a Europa y tú ves a un italiano, tú ves a un español. Nadie puede tener una dieta más poco sana. Carbohidratos, ¿verdad? No, que ellos toman vino, toman cerveza, comen carbohidratos, comen grasa y no son gordos. ¿Por qué? Porque caminan mucho. Todo el tiempo hacen ejercicio. Entonces, O el antipasto para que el pico de insulina no sea muy fuerte. exacto. ¿verdad? Entonces es un tema de balance de vida, de que el balance entre cuánto comes y cuánto gastas se mantenga. Si tú, lógicamente, si tú consumís muchos productos, lo que sea, huevo, azúcar, Lo necesitas dentro de la dieta, digamos. pues sí, uno necesita de todo un balance. Si uno sobrepasa ese balance, pues va a suceder lo que sucede. Pero se le echa toda la culpa al azúcar, pero no, pues no. Digamos, con responsabilidad, hay varios puntos a favor que ayudan, pues, ¿verdad? Y uno lo siente así, estoy un día de mucho ejercicio. Ahí te voy a mostrar al final del programa un estudio, una gráfica que lo tengo ahí en el celular. Y la vamos a meter si no la... Bueno, donde se mira que el consumo per cápita de azúcar, no de azúcar, de todos los endulzantes en Estados Unidos, en los últimos 20 años, ha bajado de alrededor de 80 libras por año a 60. Y el el porcentaje de obesos en Estados Unidos ha crecido como un 40%. O sea, donde ahí se mira Claramente. que el consumo de azúcar ha bajado en un buen porcentaje y mientras tanto la obesidad ha crecido extraordinariamente. Impresionante. ¿Cómo es, digamos, el futuro inmediato en términos de inteligencia artificial, disrupciones? ¿Qué son cosas que crees que podrían pasar o que podría ser riesgoso para nosotros, tal vez desde un punto de vista desde Guatemala, digamos? Bueno, en todas estas cosas el riesgo es, hay dos riesgos siempre. Uno, pues es quedarse Estancado, ¿verdad? no verla venir y
y no aprovecharla, ¿no? Que pues te vas rezagando Que es muy cortoplacista al final, que la innovación va a ser... Pero yo vuelvo, insisto, en lo que decía el libro, también el otro gran riesgo es creer que eso lo va a solucionar todo y que toda la clave de todas las cosas del mundo están ahí. No, hay que tener un buen balance, o sea, hay que aprovecharlo al máximo, pero con los pies en la tierra y muchas veces la sensatez humana debe prevalecer sobre algunas cosas que tal vez alguna herramienta de estas te la muestra de otra manera, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y también en función de lo que hablábamos, también las generaciones y sus consumos, ¿verdad? Porque estamos viendo ahorita tal vez la industria de alcohol, ¿verdad? Que ha reducido en los últimos 3 años, creo que son 890 billones de dólares por el consumo de esta generación que no está consumiendo mucho, ¿verdad? Entonces ahí se ve como alguna tendencia y son como muy fit y muy, ¿verdad? De meterse suplementos, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos algo de alguna generación en el camino y cuando hablo de eso me recuerdo de mí mismo, ¿verdad? Me dije mí mismo. Pero pues esas tendencias, ¿verdad? Cómo poder administrarlas. Creo que es un péndulo que a veces se mueve para un lado y de repente regresa. Sí. Sí, es un buen punto. Términos de innovaciones en el ingenio, digamos, alguna innovación que nos puedas compartir que te enorgulleció que el equipo haya... Bueno, hay una que nos enorgulleció mucho cuando fue la pandemia de COVID. Si ustedes se acuerdan, pues uno de los grandes problemas que había, aparte de que no había vacuna, ni tratamiento, ni nada, era que no habían respiradores. Sí. Y lógicamente los países que lo tenían y que los producían, pues no los querían exportar. Y dentro de ese gran talento que tenemos en el Ingenio de la Unión, pues hay un ingeniero muy, muy talentoso que se llama Edwin Delgado, que ha sido pues alguien protagonista en todos los temas de instrumentar y automatizar los procesos. Me dijo, mire ingeniero, si usted me da la oportunidad, puedo construir un respirador para gente. Entonces, sí, yo ya estudié cómo funcionan, cómo son. ¿Quién fue esto, perdón? Era un empleado de nosotros. Ah, buenísimo. ¿No? Y entonces, como él ha hecho cosas grandiosas, pues yo me puse a comparar lo que él ya había hecho contra lo que me estaba diciendo que podía hacer. Dije, lo va a hacer sobrado. Entonces le dijimos, bueno, vamos, hagámoslo pues para ayudar en medio de la crisis a hacerlo. Todo se fabricó, se hizo aquí, pero sí había unas cuantas piezas que sí eran críticas y que tenían que venir de una fábrica en Alemania. En esa ocasión pues, le contamos a quien estaba el presidente de Guatemala lo que queríamos hacer y no le vendían esas piezas si no era a través del gobierno. Bueno, logramos que nos ayudaran a traer esas piezas, era con unos sensores especiales. Y de ahí en adelante todo lo demás lo construimos y construimos 62 respiradores. Wow. Después de la pandemia nos pusimos a investigar y en América Latina solo 2 países lograron construir respiradores, que fueron uno en Chile y este de Guatemala. Y cuando estoy hablando de respiradores, no estoy hablando de los respiradores básicos, porque habían como 3 niveles. Uno que era para una persona que solo había que reforzarle un poco el oxígeno. El oxígeno, otra un poquito más serio, y había otro que ya era el que era entubarlo y mantenerlo vivo a través del... El que se desarrolló en la Unión era de esta última categoría, o sea, de entubar y mantener vivo al paciente. El impacto que tuvo eso, la cantidad de personas que pudo haber salvado, pues que salvó. Entonces, eso, digamos, pues, aunque han habido cosas mucho más grandes, por ejemplo, tenemos una caldera que el tamaño de la caldera es de casi 15 pisos, que toda la automatización se realizó ahí dentro del ingenio. Cuando vinieron los fabricantes y diseñadores de la caldera y vieron la automatización y toda la instrumentación que le habíamos puesto, estaban aterrados, decían, eso que hicieron ustedes aquí es mejor que lo que
nosotros hacemos en la fábrica. Entonces, sí hay bastante ahí de qué sentirse orgulloso, pero esto otro, aunque fue algo más sencillo, pero tenía un significado muy poderoso Hondo, en el claro. momento, ¿no? Cuando le platicas a tus amigos en Colombia, de Guatemala, ¿qué les decís? De tu experiencia viviendo en Guatemala, desarrollándote en Guatemala, trabajando en Guatemala. No, todo, digamos, todos los que vienen de Colombia a Guatemala se quedan maravillados, o sea, nunca se imaginan lo que es, o sea, porque siempre cuando se mira Centroamérica, pues se piensa que son países chiquitos, entonces uno asume que al ser chiquitos son menos desarrollados, menos dinámicos, y al contrario, yo siempre lo que les he dicho es que Guatemala es un caso maravilloso, muy interesante. En esos países más grandes uno cuando está innovando, cuando está empezando una empresa, su sueño es llegar a vender en la ciudad más grande, llegar a vender en el país. En cambio aquí en Guatemala cuando alguien quiere innovar, de una vez está pensando en vender en el mundo. O sea, la gente aquí no arranca un negocio para ver cuánto vendo en Ciudad de Guatemala, sino ya quiere ver cuándo empieza a vender en Estados Unidos, cuándo empieza a exportar. Entonces, hay una dinámica de comercio internacional y de ir más lejos, más grande, mucho más fuerte aquí que allá. Esa tal vez es la parte que más les... Y se ve mucho en empresas grandes también, ¿verdad? Que no solo se quedan en Guate o Centroamérica, sino que están yendo a Estados Unidos, a Sudamérica, a Centroamérica. Yo en todas las empresas en que he estado, nuestro mercado ha estado más afuera que adentro. Pues en varias ha sido casi 100% afuera. Aquí es 70% afuera y 30% adentro. O sea que uno está compitiendo en el mundo, no localmente. Desde tu experiencia, ¿qué tan preparada está la agroindustria para enfrentar el cambio climático en Guatemala? Bastante, nos hemos preparado bastante. O sea, tal vez una de las cosas más significativas, hace ya varios años, como una iniciativa del sector azucarero, se fundó el Instituto del Cambio Climático. Hoy en día ya pertenecen a ese instituto otros miembros de otros sectores, pero el Instituto del Cambio Climático, ahorita yo soy un presidente, ya se ha convertido en el referente de la región. O sea, aún el INCIBUM en Guatemala, para temas, muchos temas de manejo de aguas, de ríos, de lluvias, de temas climáticos en la región, usa al Instituto de Cambio Climático como referencia. Y ya el Instituto de Cambio Climático participa en congresos mundiales, en eventos internacionales, con toda la autoridad del mundo para mostrar lo que se ha hecho. A raíz de eso nosotros, por ejemplo, un tema tan delicado como es el agua, hoy en día, por ejemplo, para ponerte un ejemplo en el Ingenio de la Unión, nosotros hace 20 años en la fábrica usábamos 70,000 galones de agua por minuto. Hoy usamos 0. O sea, hoy usamos el agua que trae la caña adentro. Digamos, esa agua que se evapora y esa recircula, y con eso suplimos todas las necesidades del proceso. Pues es un dato interesantísimo. Sí. O sea, de usar 70,000 a 0 toneladas de agua. Galones por minuto. Galones por minuto. Imagínate, eso es un montón de agua. Wow. Bueno, nosotros ahorita, a través del Instituto de Cambio Climático, por ejemplo, se crearon mesas técnicas en todas las cuencas de los ríos de la costa sur. Entonces, en esas mesas técnicas está gente de las alcaldías, de las comunidades, de cualquier actividad agrícola que haya. Se tienen medidores de agua en los diferentes puntos del río y tenemos niveles de alerta mínimos y ya críticos. Entonces, cuando ya el río empieza a pasar ciertos niveles, se da instrucciones de bajar los consumos, y cuando ya llegan los niveles críticos se da instrucciones de parar cualquier uso del agua, y se para. O sea, ya eso viene trabajando desde hace fácil unos 10 años con mucho éxito,
Y nuestra meta es que ningún río se seque, y ningún río se seca. Wow. O sea que, digamos, con eso te das cuenta un poco de cuánto hemos avanzado en el... Muy proactivo, tema, pues. sí, cuánto... Me llama la atención porque, digamos, muchos escuchamos en Guate el tema del gobierno y hablábamos de que era una constante, ¿verdad? Al principio del programa, pero también de la iniciativa privada involucrada en gremios y en organizaciones no gubernamentales que están haciendo empuje en pro del país. Sí, sí. Y vos liderando esta ahorita como presidente y liderando algunas otras como centrarse. ¿Qué tan relevante crees que ha sido eso para Guatemala? No, definitivamente es bien relevante, o sea... Que mucha gente dice, no me meto a política porque es un desmadre y luego es muy desgastante y todo esto es una manera de balancear. Eso iba a decirte yo, o sea, la verdad es que en Guatemala sí, esa es una gran deficiencia, que la buena gente no se mete en política, que ojalá tuviéramos... que antes pasó, ¿verdad? Antes pasó, tuviéramos muy buena gente como alternativas para el Congreso, para la presidencia, para todas las instituciones. Pero bueno, pasa todo lo que pasa, riesgos y ataques y todo que hace que tal vez uno no se meta en ese campo, pero a pesar de no estar en ese campo político, uno sí puede aportar mucho al país desde esta otra perspectiva, o sea, trabajando en temas de cambio climático, trabajando en temas de responsabilidad social. Hay muchos otros empresarios que trabajan el tema educación, otros que trabajan el tema salud. Entonces sí se puede impactar y ayudar mucho al país. ¿Y cómo evoluciona también el gobierno? Porque me imagino que durante el tiempo que ha ido los últimos, yo qué sé, ¿verdad? Décadas, el tema ese, que haya una parte privada fuerte, relevante, ha hecho que evolucione el gobierno también a poder trabajar con esa parte, ¿verdad? Así es, sí, así es. Y hablabas un poco de esa parte que pierde competitividad Guatemala y tal vez uno no lo ve, pero la falta de carreteras, la falta de infraestructura, ¿verdad? O sea, si estas empresas uno las pusiera en un país donde sí funciona todo eso, estarían volando, ¿verdad? Más de lo que están volando actualmente, pues. Así es. ¿Qué decisiones crees que deberían tomarse hoy, aunque no fueran populares ni inmediatas? Bueno, el tema de seguridad que yo creo que está tan latente es un tema que implica, sí, tal vez tomar medidas más fuertes en ese sentido, en controlar las cárceles, ¿Y que han habido ejemplos de otros países? lo que pasa, uno oye y lee y se aterra de lo que pasa en algunos barrios, pero realmente cuando uno tiene la oportunidad de realmente hablar con gente que vive allí, lo que les toca vivir es una pesadilla horrible, o sea, sí, uno no alcanza a dimensionar lo que es vivir en la zona 18 o en esos lugares donde están estas pandillas extorsionando a todo el mundo y alguien tiene que poner orden allí. Yo siento que ese tema y el tema de infraestructuras son cosas que nos están minando el desarrollo del país de una manera extraordinaria. Completamente. Después de tantos años, ¿qué te sigue motivando a levantarte cada día? Yo siempre vivo muy motivado y animado con lo que estoy haciendo, entonces siempre hay retos nuevos, cosas nuevas, siempre hay planes nuevos que se están desarrollando y no solo hay que enfocarse pues en la parte trabajo, sino pues en la familia, con los amigos, siempre está uno desarrollando nuevas experiencias, nuevas cosas y yo creo que el tener siempre pendientes qué hacer, pendientes para estar mejor, pendientes para disfrutar más, para tener esas satisfacciones es lo que te levanta feliz y motivado cada día. Algo escuché alguna vez que si uno se ponía metas y las iba cumpliendo, que eso era como algo súper positivo, ¿verdad? Para la vida y para lo que uno se propone. Así es. ¿Qué es el éxito para vos? Bueno, va muy de la mano con lo que acabo de decir, es trascender en las cosas que uno hace y trascender es hacerlas mejor, llegar a donde no se ha llegado antes, de nuevo, ya sea en el negocio, ya sea en la familia,
que las cosas estén mucho mejor de lo que estuvieron nunca. Y cuando llegue uno a ese nivel, buscar ese nivel más allá y que el cielo sea el límite. O sea, se puede hacer, como te comentaba hace un rato, por ejemplo, en la industria azucareras somos muy, muy importantes a nivel mundial. Cuando estuvimos en esa experiencia en la parte de manufactura, esta era la fábrica de jeans más grande del mundo. Wow. O sea, se puede llegar muy lejos. O sea, es el límite es infinito. Pues Y va un poco de la mano de eso, ¿verdad? Pero si le pudieras dejar un mensaje a los líderes jóvenes de hoy que dirigen empresas en contextos complejos, ¿verdad? ¿Cuál sería? Bueno, el consejo es sí hay que pensar en grande, hay que soñar en grande, pero siempre con los pies en la tierra. O sea, las cosas no son fáciles. O sea, uno ve a muchos jóvenes con mucho entusiasmo queriendo hacer cosas, pero creen que es fácil, que es solo tener la idea y mi idea es lo mejor y con esta gran idea todo va a caer fácil bajo mis pies. Cuando uno mira la historia de éxito de cualquiera, de Steve Jobs, de cualquier empresa, todos tuvieron grandes ideas, pero les costó. O sea, tampoco es para que al pensar que es difícil no las emprendan, no, o sea, sino que la emprendan con la suficiente seriedad y paciencia y fortaleza de saber de que no las cosas se van a ir cayendo del cielo así tan fácil, ¿no? O sea, que muchas veces quieren que solo con la idea ya todo se me va a dar, no. Hay que lucharla. Y hay altos y bajos. Y hay altos y bajos y a veces se fracasa una primera vez y hay que darle una segunda, pero hay que echarla para adelante porque es parte de, o sea, lo que frustra a muchos es que cuando piensan que es muy fácil y a la primera no les sale y entonces ya lo abandonan, ¿no? Es un buen punto. Y cuando pensás en liderazgo y en legado, ¿qué te gustaría que quede de tu paso por las organizaciones que has liderado? Bueno, primero esa visión de ir lo más lejos que se pueda, pero haciéndolo de una buena forma, o sea, de una manera que quienes te acompañan en ese camino lo disfruten al igual que uno, que así como la organización mejora en todos los aspectos, en desarrollo, en economía, esas personas también lo logren y tus contrapartes, pues tus clientes, tus proveedores, o sea, sí. Que todo el mundo se desarrolle también. Que todo el mundo, exacto, eso es, digamos, la forma en que me gusta hacer las cosas y es el legado que me gusta dejar donde estoy, el ejemplo para que los demás lo hagan de esa manera, ¿no? Y para cerrar, Álvaro, oye, muchísimas gracias por venir. Y una última pregunta para ti, que le pudieras hablar a Álvaro, tal vez de 18 o 20 años, ¿qué te gustaría compartirle de la experiencia que has tenido y el camino que va a tener? Buena pregunta, ahí sí me dejaste. Si le pudieras decir una oración, digamos, ¿verdad? Una oración, ¿qué podría ser? Tal vez, digamos, tal vez a lo largo de la vida, pues uno lo que va forjando ya es un carácter más fuerte en el sentido de ser más seguro en todas las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, tal vez le diría que no tenga miedo, que por difícil que sean las cosas, por grande que se vean las dificultades, hay que emprenderlas y hay que lucharlas y sacarlas adelante. Buenísimo. Álvaro, muchísimas gracias por esta conversación tan honesta y tan humana. Hablar de liderazgo, innovación y de responsabilidades de la experiencia real es más necesario hoy que nunca. Gracias por recordarnos que las industrias no se transforman solo con tecnología, sino con las personas, por las decisiones conscientes y por la visión de largo plazo. Gracias por estar con nosotros en Lumen Podcast. No, gracias a ti por la invitación, ha sido un gran gusto. Muchas gracias, amigos. Ahí lo tienen, otro episodio más de Lumen Podcast.
compártanlo, denle like, denle rate y nos vemos hasta la próxima.